Hoy es 3 de abril de 2026. Y, en unos días, 4 seres humanos van a experimentar el nivel de aislamiento, o sea, el aislamiento más profundo en toda la historia de nuestra especie. Sí, totalmente. Es algo difícil de procesar. Es que, imagínate, durante casi una hora, justo al pasar por la cara oculta de la Luna, van a tener una masa de roca sólida de miles de kilómetros de espesor bloqueando físicamente toda comunicación con la Tierra. Cero radio, cero telemetría. Exacto, sin internet interplanetario, sin nada. Si algo sale mal en ese rincón oscuro del sistema solar, pues nadie en nuestro planeta los va a escuchar. Es un pensamiento que, la verdad, te genera un nudo en el estómago. Pero al mismo tiempo, fíjate que es el pináculo de la ingeniería aeroespacial. Claro, el punto máximo. Ajá. Porque por primera vez en más de medio siglo, ya no estamos simulando esto. No es una prueba en computadora. Estamos ejecutando la exploración del espacio profundo. Tenemos a seres humanos reales volando más allá de la órbita baja de la Tierra en este preciso instante. Y por eso mismo, el objetivo de nuestra exploración detallada de hoy es tan crucial. Porque no nos vamos a limitar a leer, digamos, un diario de viaje o un resumen de noticias. No, para nada. Hay mucho más debajo de la superficie. Exactamente. Basándonos en datos oficiales en tiempo real de la Agencia Espacial y, documentos técnicos sobre la nave, reportes de auditoría gubernamental y la evidencia académica más reciente sobre medicina y geología espacial, la misión de hoy es desglosar esto. Desglosar a fondo la misión Artemis II. Así es, queremos entender la mecánica, los riesgos biológicos, que son francamente brutales, y por qué este vuelo específico es el puente definitivo entre el legado histórico de la era Apolo y un futuro operativo, real y sostenible en el cosmos. Y sostenible es la palabra clave ahí. Totalmente. Bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender la magnitud de lo que está ocurriendo hoy, tenemos que mirar muy de cerca a la máquina, y sobre todo, a quienes van dentro de ella. Sí, y empezar por el hardware es casi obligado, porque desafía por completo nuestra escala cotidiana. O sea, el cohete que rompió la gravedad terrestre este 1 de abril, el famoso Space Launch System o SLS, es una bestia. La máquina voladora más poderosa del mundo ahora mismo, ¿no? Exacto, la más poderosa jamás construida. Y en la punta de esa torre inmensa de empuje masivo va la cápsula Orion, la nave que bautizaron como Integrity. Integridad. Qué buen nombre, por cierto. Lo es. Pero, a ver, la tecnología es solo el medio. Lo que realmente redefine esta era en la que estamos entrando es el factor humano. La tripulación de Artemis II establece un precedente que es fundamental. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, al revisar los perfiles de la tripulación en nuestras fuentes, queda clarísimo que esto no es solo una repetición del pasado. No es Apolo parte 2. Para nada. Tenemos, el comandante Reed Wiseman liderando la nave. Pero a su lado está el piloto Victor Glover, que marca un hito como el primer astronauta afroamericano en adentrarse en estas profundidades del espacio translunar. Un paso histórico gigantesco. Y luego tenemos al especialista de misión Christina Koch, marcando un hito absoluto, ¿no? La primera mujer en viajar a la Luna. Así es. Y para terminar de romper esa vieja idea de que el espacio profundo es un monopolio de una sola nación, está el especialista Jeremy Hansen. El canadiense. Exacto, el primer canadiense y el primer ser humano no estadounidense en salir de la órbita terrestre baja. Esa diversidad, no es un simple detalle de relaciones públicas o administrativo. ¿Tú lo ves como un cambio operativo real? Completamente. Es un cambio de paradigma operativo. A ver, recordemos que Apolo fue básicamente una carrera de velocidad geopolítica. Se trataba de llegar primero. Clavar la bandera y ganar la foto. Tal cual. Clavar una bandera y demostrar superioridad tecnológica en plena Guerra Fría. El programa Artemis, por el contrario, es una coalición, refleja un marco legal y colaborativo a nivel internacional. O sea, el mensaje es que esto no es de un solo gobierno. Exacto. Nos dice que la infraestructura allá arriba es una base cooperativa. ¿Sabes qué? Al leer los documentos de diseño de Artemis y compararlos con Apolo, me surgió una analogía que creo que ilustra perfectamente esta diferencia. Y corrígeme si me equivoco. A ver, cuéntame. Volver a la Luna con Artemis no es simplemente hacer una secuela de una película clásica con mejores efectos especiales.
Es más bien como pasar de conducir, no sé, un auto deportivo de colección de los años 60, bellísimo, súper potente, pero que consume combustible a raudales y requiere un ejército de mecánicos para un viajecito de fin de semana. Claro, un auto increíble pero poco práctico a largo plazo. Exactamente. Pasar de eso a operar un vehículo de exploración eléctrico, sostenible, interconectado y 100% del siglo XXI. El destino geográfico sigue siendo el mismo, vamos a la Luna, pero el propósito de ir, cómo se extrae la energía y la intención de quedarse son conceptos de universos aparte. Esa analogía da en el clavo, la verdad. Especialmente porque un vehículo eléctrico, siguiendo tu idea, requiere una red de recarga, protocolos estándar, mantenimiento predictivo. No puedes simplemente ir y volver sin planear la infraestructura. Exacto. Y eso es Artemis. Pero claro, tener una infraestructura moderna y una tripulación representativa es, digamos, solo la teoría. Claro, el papel aguanta todo. Tal cual. Lo que determina la supervivencia y el éxito real de esta misión es la precisión matemática y física de lo que están ejecutando durante estos 10 días de vuelo. Y el itinerario es tan estricto que no deja el más mínimo margen para el error. Es un cronograma implacable. Y para quienes nos escuchan y siguen las noticias hora tras hora, situémonos un poco en el tablero espacial de hoy. Perfecto, hagamos el recorrido. Hoy es el día 3. Pero retrocedamos a la mecánica de los primeros 2 días. El día 1 tuvimos el despegue, el lanzamiento. Una vez superada la atmósfera, ocurrió la separación de etapas y la tripulación realizó algo llamado demostración de proximidad. Sí, una maniobra súper delicada. Algunos artículos lo simplifican diciendo que es como practicar cómo estacionar en el espacio. Pero la física de esto es espeluznante. Yo lo leía y pensaba, no estás estacionando un auto en el supermercado. No, ni de cerca. Estás intentando alinear miles de toneladas de metal en un vacío que no tiene fricción, moviéndote a miles de kilómetros por hora. Un error de cálculo milimétrico y, bueno, no hay frenos de disco que te detengan allá arriba. Exactamente. Lo que hacen es utilizar la etapa superior del cohete gastado como un blanco inerte, para acercarse y alejarse. Están probando los propulsores de control de reacción de la nave Orion. Tienen que estar seguros de que funcionan, ¿no? Claro. Tienen que saber con certeza absoluta que el control manual responde al instante antes de alejarse definitivamente de la Tierra. Porque, a ver, en misiones futuras van a tener que acoplarse a módulos de aterrizaje en medio de la oscuridad del espacio profundo. O sea, es una prueba de vida o muerte para el futuro. Tal cual. Y una vez superada esa prueba del día 1, el día 2 trajo consigo la maniobra que es probablemente la más violenta y necesaria del viaje, la inyección translunar. Uf, ese es el momento en que se rompe definitivamente el ancla gravitacional de la Tierra. Y aquí es donde la colaboración internacional que mencionabas se vuelve súper literal y mecánica, porque el empuje para esa inyección no vino de tecnología estadounidense. Así es, un detalle interesantísimo. Vino del motor principal del módulo de servicio europeo. Estamos hablando de 2.700 kilogramos de empuje. Pero a ver, no es solo encender un motor gigante y apuntar hacia donde se ve la luna por la ventana, ¿verdad? Ojalá fuera tan sencillo. Pero no, es pura mecánica orbital. Tienes que disparar ese motor en la fracción de segundo exacta para alterar tu órbita parabólica. Y no apuntas a donde está la luna en ese momento. Claro, porque se está moviendo. Exacto. Apuntas al punto exacto en el vacío oscuro donde la luna va a estar dentro de un par de días. Es como un tiro al plato a escala cósmica. ¡Qué locura de cálculo! Y ese módulo europeo, según las fuentes técnicas, no es solo el motor, es el verdadero pulmón de toda la nave. Sí, provee la energía solar, el control térmico, el agua y, lo más importante, el oxígeno que los astronautas están respirando en este preciso instante. ¡Wow! Y bueno, eso nos trae al momento presente, los días 3 al 5. Ahora mismo, la nave Integrity está en lo que llaman el tránsito de ida. Sí, están cruzando el vacío. Están afinando esa trayectoria y al mismo tiempo están convirtiendo la cabina en un verdadero laboratorio de supervivencia. Y leyendo las actualizaciones médicas de hoy me encontré con algo que me dejó fascinada sobre lo que están haciendo allá arriba. Lo de los simulacros médicos. Sí, están realizando simulacros de RCP, o sea, de reanimación cardiopulmonar, pero en gravedad cero.
Y si uno se pone a imaginar la física brutal de una emergencia médica así, es increíble. Aquí en la Tierra, usas tu peso corporal y la gravedad para comprimir el pecho de una persona. Claro, te apoyas con todo tu cuerpo. Pero allá arriba, por la tercera ley de Newton, si empujas con fuerza el pecho de alguien en gravedad cero, la fuerza cinética simplemente te dispara a ti en la dirección contraria, sales volando contra el techo. Es un problema biomecánico tremendo. Tienen que probar sistemas de arneses complejos, amarrarse a las paredes y anclarse al paciente solo para poder aplicarle la fuerza necesaria para salvarle la vida. Es un recordatorio, ¿no? De que en microgravedad hasta los primeros auxilios más básicos hay que reinventarlos desde cero. Y todo este rigor, fíjate todas estas pruebas de los trajes de supervivencia, los chequeos de los sistemas ambientales, todo esto es el preámbulo preparatorio para el momento cumbre de la misión, el día 6. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el día 6 no van a orbitar la Luna de forma tradicional, ni van a encender motores para frenar y quedarse ahí dando vueltas. No, van a hacer una maniobra muy específica. Van a usar algo que los documentos llaman vuelo de aproximación de retorno libre. O sea, van a utilizar la enorme masa de gravedad de la Luna como una onda gigantesca. Se sumergen en la curva gravitacional de la cara oculta, pasando a solo 7.600 kilómetros de la superficie lunar. Rozando la Luna, básicamente. Rozándola. Y la propia gravedad los va a escupir, por decirlo de alguna manera, de regreso hacia la Tierra a una velocidad vertiginosa. Y justo al hacer esta maniobra de onda, van a romper el récord histórico de distancia de seres humanos desde la Tierra. 406.841 kilómetros. Nunca nadie ha estado tan lejos de casa. Pero el precio de usar esa onda gravitacional es ese aislamiento total y absoluto que mencionábamos al principio del programa. Sí, el temido apagón de comunicaciones. Esa masa de roca bloqueará absolutamente todas las frecuencias de radio. Por un periodo, según los cálculos, de entre 30 y 50 minutos. El centro de control en Houston solo va a haber estática pura en sus pantallas. Y desde la perspectiva de la ingeniería, supongo que tienes que confiar ciegamente en que el software automatizado va a mantener la nave a salvo, ¿no? Ciegamente. Y desde una perspectiva humana, psicológica, es enfrentarte a la inmensidad absoluta del universo en un silencio total, sabiendo que estás completamente solo. Y luego de sobrevivir a esa onda gravitacional y ese silencio, el viaje culmina en el día 10. La nave regresará a la Tierra e impactará las capas superiores de nuestra atmósfera a unos demenciales 40.000 kilómetros por hora. Una velocidad hipersónica. Para finalmente, si todo sale bien, realizar un acuatizaje frente a las costas de San Diego en el Océano Pacífico. Ahora, al ver el nivel de estrés operativo de todo este itinerario, queda clarísimo que el comportamiento del hardware, de las máquinas, es fundamental. Sin duda. Pero al cruzar estos datos de vuelo con la literatura médica espacial que tenemos, uno se da cuenta de algo súper interesante. Y es que la verdadera carga científica, el experimento más frágil y valioso que va a bordo, son los propios cuerpos de los 4 astronautas. 100% de acuerdo. Es que la biología humana simplemente, no evolucionó para existir fuera del campo magnético y la atmósfera protectora de la Tierra. El espacio profundo es, a nivel biológico, tóxico. Altamente tóxico. Análoga de tejido virtual de astronautas. Yo estuve leyendo los diagramas técnicos de Avatar y de verdad que parece ciencia ficción. Es de otro mundo. No estamos hablando de simples chips de silicio de computadora. Son dispositivos microfluídicos que contienen cultivos tridimensionales de células humanas reales. Células extraídas de los propios astronautas antes del lanzamiento, de hecho. Exacto. O sea, en lugar de someter a la tripulación a hacerles biopsias dolorosas mientras flotan en el espacio, los científicos utilizan estos pequeños chips de órganos vivientes. Pero a nivel técnico, ¿cómo funcionan exactamente estos chips frente al entorno agresivo del espacio? Pues digamos que funcionan como centinelas biológicos. A ver, en el espacio profundo, la tripulación está siendo bombardeada constantemente por radiación cósmica galáctica. Estamos hablando de partículas de altísima energía que viajan casi a la velocidad de la luz. Partículas que atraviesan el metal, ¿no? Claro, atraviesan el casco de aluminio macizo de la nave como si fuera papel de cocina. Entonces, cuando esas partículas impactan los tejidos vivos dentro del chip Avatar, los microsensores que tiene integrados le permiten a los investigadores en la Tierra ver en tiempo real, a nivel microscópico y celular, cómo el ADN humano se va fragmentando.
¡Wow! Y ven cómo reacciona el tejido ante la inflamación provocada por esa radiación. Y lo genial es que esto aísla el dato puro de la radiación, separándolo del estrés psicológico o, no sé, de la dieta de la tripulación. Es literalmente como tener un modelo en miniatura de los órganos de la tripulación recibiendo el daño en directo transmitido a la Tierra. Exactamente. Y esto además se complementa con otro sistema que mencionan los reportes, el sistema Archer, que es básicamente una red de dispositivos portátiles, los famosos wearables, tipo relojes inteligentes súper avanzados, que los monitorean sin descanso. Sí, miden de todo. Están midiendo desde la arquitectura del sueño hasta las pequeñas fluctuaciones cognitivas y, muy importante, la caída de la respuesta inmunológica. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, las pruebas logísticas sobre cómo manejar la recolección de residuos humanos en cero gravedad durante 10 días, Que no es un tema menor. para nada, o el uso de estas prendas antiortostáticas, que son pantalones que aprietan fuertemente las extremidades inferiores para evitar que la sangre se estanque en las piernas, porque al no haber gravedad, pues el sistema cardiovascular no sabe cómo bombear eficientemente de regreso al corazón. Y además de toda esa carga biomédica, fíjate, la tripulación debe realizar simulacros de refugios radiológicos en plena misión. Uy, sí, leí sobre eso. O sea, imagínate la escena. Si los satélites detectan una erupción solar masiva, una tormenta solar, que se dirige a ellos, los astronautas tienen apenas minutos de margen para agarrar bolsas de suministros, paquetes de agua, bolsas de equipo y apilar todo eso alrededor de un espacio pequeñísimo en la cápsula. Haciendo un muro con sus propias cosas. Exacto, creando una barrera física casi improvisada contra esa tormenta de radiación que sería letal. Ya ver, espera. Al revisar justamente estos reportes sobre armar escudos radiológicos improvisados con botellas de agua y lo del monitoreo de cómo las células se fragmentan por la radiación, a mí me salta una alerta roja enorme que quiero poner sobre la mesa. A ver, dime. Estamos hablando de una misión a la Luna de apenas 10 días de duración. Si recién ahora, en pleno 2026, en un viaje tan cortito, estamos probando cómo armar estos muros de emergencia y evaluando mediante chips cómo se desintegra nuestra inmunidad apenas salimos de la magnetosfera, ¿no estamos subestimando peligrosamente la cruda realidad biológica de un viaje a Marte? Un viaje que implicaría estar meses, si no años enteros, bajo ese mismo bombardeo constante. Es una deducción lógica, y la verdad es que es la preocupación central de todos los biólogos espaciales hoy en día. Pero lo fascinante aquí es que las agencias espaciales no lo ven como una subestimación del riesgo marciano. Ah, no. ¿Y cómo lo ven? Lo ven como la obtención por fin de la primera línea base empírica y real. O sea, el primer termómetro preciso. Porque hasta el día de hoy, casi todos nuestros datos médicos sobre humanos en el espacio provienen de un solo lugar, la Estación Espacial Internacional. Claro, la ISS. Y aunque la ISS está técnicamente en el espacio, orbita a unos 400 kilómetros de altitud nada más. Entonces, todavía está súper protegida por la inmensa burbuja magnética de la Tierra, que es la que desvía la peor parte de esa radiación cósmica letal. Claro, o sea, la estación espacial está flotando, la gente no tiene gravedad, pero médicamente hablando, biológicamente, todavía siguen jugando en el patio trasero protegido de la casa. Exacto. Me encanta esa imagen. Siguen en el patio trasero. Por primera vez en la historia moderna, Artemis II está combinando análisis profundos de la Agencia Espacial Canadiense con toda la investigación biológica de la NASA para obtener datos puros, datos sin el filtro amable de nuestra magnetosfera. Datos de la verdadera intemperie cósmica. Tal cual. Porque, a ver, no puedes diseñar un blindaje farmacológico avanzado o nanotecnológico para una futura nave a Marte si ni siquiera comprendes el mecanismo exacto de la mutación celular que ocurre cuando el cuerpo humano está expuesto al vacío profundo. Tiene sentido. Esta misión de 10 días no es una subestimación de los riesgos interplanetarios, para nada. Es literalmente el diccionario con el que vamos a empezar a escribir los manuales de supervivencia para Marte. Bueno, visto desde esa perspectiva, médica como una simple recolección de datos primarios puros, tiene todo el sentido del mundo. Entendemos entonces que los obstáculos fisiológicos, los de la carne y el hueso, son gigantescos. Sí, monumentales. Pero si ahora cruzamos a la vereda de enfrente, al campo de las tuercas, los metales y el diseño aerodinámico puro y duro,
los desafíos de ingeniería que tuvieron que resolverse para siquiera tener la oportunidad de recopilar esos datos médicos son igual de abrumadores, o más. Y tanto. Y las agencias espaciales han tenido que tragar píldoras muy amargas en este camino hacia el lanzamiento de hoy. Totalmente. Fíjate que la ingeniería del retorno atmosférico es de hecho una de las disciplinas más implacables y crueles de la física. Y la misión que precedió a esta, Artemis 1, aquel vuelo no tripulado de 2022 que todos vimos por televisión, proporcionó una lección que obligó a los ingenieros a reescribir protocolos enteros. Sí, y el foco de esa tensión absoluta fue el desempeño del escudo térmico, en la base misma de la cápsula Orión. Los reportes técnicos sobre ese incidente que revisamos son, de verdad, de película de suspenso. Es que lo que pasó ahí asustó a muchos. Durante la reentrada atmosférica de Artemis C, ese escudo sufrió lo que los documentos técnicos, con mucha diplomacia, llaman una erosión inesperada. Un término muy suave para lo que realmente fue. Demasiado suave. Hay que entender la mecánica violenta de esto. Cuando la nave regresa de la Luna y se estrella contra la atmósfera terrestre a 40.000 kilómetros por hora, no es como sacar la mano por la ventana del auto y sentir un viento fuerte. Para nada. La física ahí es otra. A esa velocidad superhipersónica, chocar contra las moléculas de aire es casi como lanzarse desde un rascacielos directamente a una piscina de concreto sólido. El aire, digamos, no tiene tiempo físico de apartarse del camino de la nave. Se acumula y se comprime delante de la cápsula. Exacto. Se comprime tan masivamente que se calienta a cerca de 2.800 grados centígrados, convirtiéndose literalmente en plasma puro alrededor de la nave. Y el material de este escudo térmico está diseñado específicamente para ir quemándose lentamente, desprendiéndose. Un proceso que en ingeniería llaman ablación, ¿no? Así es, la ablación. Y ese proceso es vital, porque es la única forma de disipar ese calor extremo lejos de la estructura. Pero el problema en 2022 fue que pedazos enteros, trozos grandes de ese material, se desprendieron de forma totalmente irregular y caótica. Y el peligro de eso es enorme. Porque, a ver, en la dinámica de fluidos a velocidades de, no sé, Mach 32, tener una superficie rugosa o irregular en el escudo crea flujos de aire súper turbulento. Claro, ya no fluye el aire de forma suave. Exacto. Y esa turbulencia genera puntos calientes impredecibles, picos de calor que fácilmente podrían perforar la estructura de la nave. Evidentemente, tener esa varianza, esa incertidumbre, con una tripulación humana a bordo en Artemis 2 era simplemente inaceptable. La solución que los equipos de ingeniería de la agencia implementaron para el vuelo de hoy, basándose en la telemetría de esa falla de 2022, me parece fascinante por lo pragmática que es. Es muy ingeniosa. Porque no agarraron y rediseñaron la química del material del escudo térmico desde cero, lo cual hubiera tomado años. Lo que hicieron fue modificar la trayectoria de vuelo en sí para ejecutar un ángulo de reentrada a la atmósfera mucho más pronunciado. Al cambiar ese ángulo de ataque, el ángulo con el que la cápsula básicamente rebota y penetra la atmósfera, están alterando fundamentalmente el perfil aerodinámico de la frenada. Reparten el daño, ¿no? Exacto. Distribuyen la inmensa presión física y térmica de una manera en la que obligan a las zonas más robustas e intactas del escudo a absorber la peor parte del castigo. Es una solución de ingeniería brillante usando los mismos materiales. Y fíjate, esto del escudo fue solo la punta del iceberg tecnológico, porque incluso en los meses antes del lanzamiento de este 1 de abril, todos vimos en las noticias cómo el programa entero sufría retrasos súper dolorosos y costosísimos por culpa de fugas microscópicas de hidrógeno líquido. Las famosas válvulas criogénicas. Sí, fallos constantes en esas válvulas. El hidrógeno líquido es tan escurridizo que se filtra por las grietas más inconcebibles. Pero al revisar las fuentes documentales profundas, lo que resulta verdaderamente revelador es leer los documentos de la oficina del Inspector General de la NASA, la OIG. Esa oficina no tiene piedad. Ninguna. Funciona como un auditor independiente que no tiene pelos en la lengua. Y al leer sus advertencias, queda claro que los retos más grandes de la agencia ni siquiera han comenzado todavía. Sí, los informes de la OIG son baños de realidad pura y dura frente al optimismo de las agencias. Y sus advertencias más severas, de hecho, no son sobre Artemis 2, están dirigidas al futuro a corto plazo, la misión Artemis 3, que está proyectada, en papel, para el año 2028.
Dentro de un par de años nada más. Así es. Y para que esa misión logre poner botas humanas en la superficie de la Luna nuevamente, el diseño de la misión exige que esta misma cápsula Orión vaya y se acople en plena órbita lunar con el famoso Human Landing System, el módulo de aterrizaje, que está siendo desarrollado a partir del megavehículo Starship. Y la complejidad técnica de lograr eso es, francamente, astronómica. Estamos hablando de alinear dos naves de dimensiones y comportamientos físicos completamente diferentes en la oscuridad total de la órbita lunar y además transferir fluidos criogénicos masivos sin gravedad. Es un malabarismo orbital sin precedentes. Y los auditores de la OIG son muy directos en los documentos. Señalan claramente que tanto el sistema Starship como los nuevos sistemas de soporte vital a largo plazo de los trajes espaciales carecen, al día de hoy, de las horas de vuelo, de las pruebas de estrés extremo y de la validación técnica necesaria para certificar un aterrizaje humano seguro dentro de ese apretado calendario político del 2028. Sí, los números de las pruebas simplemente no cuadran con las fechas límite todavía. Entonces, ¿qué significa todo esto para el cuadro general que estamos pintando hoy? Por un lado, tenemos a estos 4 astronautas hoy mismo en el vacío espacial, marcando hitos históricos en tiempo real, operando de manera excelente con un hardware que ya superó problemas térmicos y mecánicos masivos. Una hazaña innegable. Pero por el otro lado, vemos este calendario sumamente agresivo que choca de frente con las advertencias súper severas de los auditores independientes sobre el futuro inmediato. ¿Cómo reconciliamos esta inmensa ambición de exploración humana con la física implacable y con las demandas innegociables de seguridad? Es la gran paradoja del sector aeroespacial. Pero si conectamos esto con el panorama general, digamos, la tensión entre la ambición política y la auditoría fría y dura es exactamente lo que hace que todo el sistema avance sin volverse temerario o suicida. Una especie de equilibrio de fuerzas. Exacto. La erosión del escudo térmico que pasó en Artemis 1 y el ajuste inmediato de la trayectoria en Artemis 2, eso es el triunfo de la metodología iterativa. Pruebas el sistema, descubres una falla potencialmente mortal, la resuelves y avanzas al siguiente nivel de complejidad. O sea, no puedes esperar a tener la nave perfecta en la fábrica. Claro. La exploración espacial moderna no se trata de tener un vehículo perfecto en el papel de diseño antes de encender un motor. Se trata de someter las máquinas al entorno real, fallar de manera controlada sin perder vidas y evolucionar. Los terabytes de datos que el vuelo de la nave Integrity está enviando a la Tierra en este mismo segundo son literalmente los ladrillos con los que se va a certificar ese aterrizaje de 2028. Y la verdad es que al dar un paso atrás en nuestro análisis de hoy y observar toda esta información convergente, desde los perfiles diversos de la tripulación, la brutalidad de la mecánica orbital translunar hasta los cultivos de tejidos biológicos soportando radiación profunda, queda súper claro que Artemis 2 trasciende y por mucho la idea de una simple misión técnica o un vuelo de prueba. Sí, es un cambio de era. El hecho de tener el módulo de servicio europeo empujando la nave o el conocimiento médico canadiense analizando la salud en tiempo real, todo esto demuestra que la infraestructura que estamos lanzando hoy requiere el talento combinado del planeta entero, ya no es una sola bandera. Por eso lo llaman el amanecer práctico de la generación Artemis. No estamos observando un salto tecnológico aislado de una década. Estamos siendo testigos en tiempo real de cómo la humanidad cimienta una resiliencia técnica y biológica que es indispensable. Digamos que es el prólogo operativo real de una civilización multiplanetaria. Totalmente. Y para nuestra audiencia, para quienes nos están escuchando y siguen fascinados las actualizaciones de la tripulación mientras atraviesan hoy ese abismo negro del espacio profundo, recordemos que el valor de este momento es absoluto. Absoluto, sí. Cada pequeña variación en el pulso de estos 4 astronautas durante la microgravedad, cada fluctuación de temperatura registrada en ese escudo térmico modificado, es información valiosísima que literalmente va a mantener vivos a los exploradores que los van a seguir en los próximos años. El éxito de estos primeros días de vuelo es un recordatorio hermoso de nuestra capacidad como especie de resolver los problemas más hostiles de la naturaleza. Es un testamento al ingenio humano. Pero, a ver,
Mientras celebramos la genialidad técnica de esta maniobra y la increíble valentía de la tripulación que está allá arriba, revisar las proyecciones a largo plazo en nuestros documentos fuentes, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué tipo de pregunta? Un giro radical sobre cómo concebimos el espacio en sí mismo. Porque, según las fuentes oficiales, uno de los objetivos críticos del programa Artemis a largo plazo no es solo llegar, pisar, sacar fotos y explorar la geología lunar, es lograr la utilización de recursos in situ. O sea, la minería espacial, la extracción directa del terreno lunar. Exactamente. La ciencia ya confirmó que hay depósitos masivos de hielo de agua atrapados en los cráteres que están permanentemente a la sombra en el polo sur de la Luna. Y la tecnología que están desarrollando para la próxima década apunta no solo a extraer ese hielo para que los astronautas puedan beber agua, Sino para hacer combustible, ¿verdad? Y oxígeno líquido, que casualmente es por definición la receta química del combustible para cohetes más eficiente que conocemos. El objetivo real a largo plazo es usar la Luna para fabricar combustible. Producir combustible para cohetes directamente fuera de nuestro inmenso pozo gravitacional terrestre. Eso cambia las reglas del juego. Abarata y acelera exponencialmente cualquier viaje hacia Marte y más allá, porque ya no tienes que gastar millones lanzando todo ese peso muerto enorme de combustible desde la Tierra. Te cambia toda la economía del sistema solar de la noche a la mañana. Totalmente. Y la idea que me queda resonando después de leer todos estos informes es esta. Si la humanidad logra estabilizar los riesgos biológicos y de ingeniería con misiones como la de hoy, si en unos pocos años ese módulo de aterrizaje Starship funciona y logramos finalmente minar y refinar ese hielo lunar a gran escala, ¿en qué momento exacto de esta misma década la Luna dejará de ser ese satélite poético, místico e intocable, un simple destino de exploración científica pura? ¿Para convertirse en qué? Para convertirse literal y operativamente en nuestra primera estación de servicio y refinería industrial del cosmos. Wow, es una reflexión que de verdad rompe todos los esquemas mentales que tenemos. Imaginemos nada más que ese mismo cuerpo celeste que ha dictado nuestras mareas desde siempre, que iluminó las noches de las primeras civilizaciones milenarias y que guió a los primeros navegantes, está a un par de años de convertirse en pura infraestructura civil e industrial humana. Es escalofriante y fascinante a la vez. Y nos devuelve al punto de inicio de nuestra charla. Las ecuaciones matemáticas perfectas y las trayectorias supercalculadas nos abren la puerta, claro, pero es el ingenio humano, nuestra necesidad voraz de recursos y esa pulsión caótica y biológica de la humanidad lo que finalmente termina transformando el universo a nuestro paso. Así somos. No podemos evitarlo. Es algo sumamente fascinante para reflexionar y darle vueltas la próxima vez que, de noche, miremos a la luna brillando tranquila en el cielo, sabiendo que, en este mismo instante, hay 4 personas reales volando en silencio a su alrededor.